La obediencia es mejor que el sacrificio. En los actuales momentos, el mundo cristiano y aún desde los púlpitos cristianos, o como dice Ellen White, de los profesos cristianos, se predica una forma de acercarse a Dios totalmente alejada y la sinceridad se muestra obedeciendo. Un saludo, mi apreciado hermano, mi apreciada hermana. Estamos listos para el repaso de la lección número 6 para este 10 de mayo y cuyo título es Entendiendo el sacrificio. Y el texto para memorizarlo encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 5 y versículo 9, y leo. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Como siempre, al abrir las Sagradas Escrituras hay que abrirlas con oración. Vamos a pedir la dirección de Dios. Amado Padre, te agradecemos porque nos permites, aún en libertad, poder abrir tus Escrituras para poder escudriñarlas. Que tu Espíritu Santo, que fue el autor y quien lo inspiró, pueda venir, Señor, para llenarnos de sabiduría, abrir nuestro entendimiento y preparar nuestros corazones para que podamos poner por obras tus enseñanzas. Gracias por tu amor y tu misericordia y perdona nuestros pecados. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Quizás como introducción yo voy a hacer un preámbulo para poder entender mejor la lección de esta semana. Este preámbulo obviamente no se encuentra en la lección de la escuela sabática, pero creí conveniente hacerlo porque de esa manera nos va a facilitar el entendimiento de la lección. Recordemos que la lección está hablando acerca de entendiendo el sacrificio, por lo tanto, es necesario hacer todo lo posible o estudiar todo lo posible o mirar todos los ángulos posibles para poder entender el sacrificio de Jesús. En el mundo cristiano, en los actuales momentos, se habla de un sacrificio, pero es tan mínimo el sacrificio de un Dios tan pequeño que apenas se alcanza para borrar pecados y absolutamente nada para nada más. ¿Por qué? Porque ni siquiera el ser humano, según el evangelio barato que se vende, tiene la capacidad de poder resistir a la tentación o de poder estar en armonía con la ley quebrantada. Por lo tanto, el mundo cristiano enseña que basta con aceptar el sacrificio de Cristo y ya no hay que observar los mandamientos, que no se pueden guardar, que eso era para los judíos, etcétera, etcétera. Cuando Dios habla en Génesis 3:15 acerca de la enemistad del hombre y Satanás, de la descendencia, que a través de esa descendencia se refería a Cristo. Desde ese momento, en cuanto a la enemistad, Satanás empieza a actuar para echar por tierra todo el plan que Dios tenía. Obviamente, lo echó por tierra en el momento que Adán y Eva pecaron o trató de echarlo por tierra. Mas, dice la Sagrada Escritura, que ya Dios, a través de su Hijo, tenía un plan de redención antes de la fundación del mundo. Cuando Adán y Eva pecan, dice la Biblia que Dios les hizo túnicas de pieles. Esto nos enseña que el primer sacrificio lo hizo Adán frente al mismo Dios. Pero a partir de entonces, esos corderos simbolizaban un sacrificio, el sacrificio perfecto de Jesús. Y a través de los tiempos, fueron personas diferentes las encargadas de ejecutar estos sacrificios. En la época patriarcal era el jefe del hogar, el sacerdote, se convertía en sacerdote del hogar y era el que realizaba los sacrificios. Recordemos cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac. Isaac, como conocedor de esto, que era lo que siempre hacía Abraham, le pregunta, Padre mío, he aquí la leña, he aquí el fuego, está el cuchillo, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Esto nos enseña
nos aclara, mejor dicho, de que el sacerdote del hogar era el padre. A la muerte del padre asumía el hijo primero o el primogénito. También nos enseñan las Sagradas Escrituras de que el sacerdocio no se inicia en el desierto ni en el Sinaí. El sacerdocio ya existía antes, porque recordemos que las Sagradas Escrituras, hablando de Abraham, dice que después que rescata a su sobrino Lot, que había sido tomado prisionero, después que lo rescata, viene a su encuentro Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo y rey de Salem. Y Abraham le entrega los diezmos a este sacerdote, sacerdote del Dios Altísimo. En base o en torno al sacrificio, Dios enseña todo un ritual que tenía que hacérselo con corazón contrito y con mucha reverencia. A todo este ceremonial se lo conoce como la ley ceremonial, que el mundo cristiano ahora desconoce, haciendo creer de que todas las leyes, incluidos los 10 mandamientos, pertenecían a la ley ritual. No, es la ley ritual la que tenía que ver con el sacrificio de los corderos, de los palominos o de los diferentes animales que simbolizaban a Cristo. Que el sacerdocio se lo hace de una manera representativa porque representaba el sacerdocio que iba a ejercer Jesús. Entonces todo simbolizaba, el tabernáculo o el templo simbolizaba a Jesús. Todos los utensilios del templo simbolizaban a Jesús. Todo el ritual simbolizaba a Jesús. Y el sacerdocio que ejercía, tanto el sacerdote como el sumo sacerdote, en el sacrificio diario, como en el sacrificio el día de la expiación, todo eso simbolizaba la labor sacerdotal de Jesús en el cielo. Una vez que Jesús muere, entonces esta ley ceremonial ya no tiene razón de ser, y eso es lo que vamos a estudiar. Y para eso tenemos la primera parte, que se titula ¿Sacrificios inútiles? Es una pregunta, y es la parte del día domingo. Y está basada en dos aspectos: los tiempos de Isaías y el sacrificio de Caín y Abel. Yo quiero leer un par de pasajes de Isaías. Dice Isaías en el capítulo 1 y versículos del 2 en adelante: Oíd cielos y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo, no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Y leo el versículo 9 que dice: si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejante a Gomorra. Miren qué interesante. El versículo 3 revela hasta dónde es capaz de llegar el hombre cuando se rebela contra Dios. Se vuelve más obstinado que un animal. Eso dice Isaías. Versículo 3. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad. Dice que los animales conocen la voz de su señor y el pesebre, mas Israel no conoció aquello. Eso quiere decir que el ser humano muchas veces va más allá del entendimiento o del instinto animal. Los sacrificios que se ofrecían en los tiempos de Isaías, Dios dice: estoy hastiado de la grosura, del humo de los carneros, porque ya se había perdido el verdadero sentido, la reverencia. Y lo más importante, se había perdido de vista a quien representaba ese sacrificio. Esto
sumado al sacrificio de Caín y Abel. Un pasaje muy conocido, que no lo vamos a leer, y dice que ambos se presentaron, Caín con lo mejor del fruto de la tierra y Abel con lo mejor de sus ovejas. Ese era el pedido de Dios, esa era la forma de acercarse, porque sin sangre o sin derramamiento de sangre, dice el apóstol Pablo, no hay remisión de pecado. Eso significa que Abel, y dice el libro Patriarcas y Profetas, que Abel con corazón contrito, humillado, se acercó hacia Dios a ofrecer un sacrificio tal como Dios lo pedía, con la esperanza de que con ese sacrificio sus pecados pudieran ser perdonados. Y halló gracia ante Dios y vino un fuego del cielo que consumió su ofrenda, no así la de Caín. Siempre va a haber enemistad entre el que sirve verdaderamente a Dios y el que le sirve de mala manera. Y aquí podemos anotar algo. Ambos se presentaron ante Dios, pero solamente Abel se presentó obedeciendo a Dios. Cuando le pregunta Samuel a Saúl, ¿qué son esos balidos de vacas y de ovejas que yo escucho? Ah, es que el pueblo perdonó de lo mejor del anatema y los trajimos para ofrecer sacrificios a Dios. Y Samuel le responde, ¿acaso Dios se complace tanto en sacrificios que en obediencia? La obediencia es mejor que el sacrificio. En los actuales momentos, el mundo cristiano y aún desde los púlpitos cristianos o que se dicen ser cristianos, o como dice Ellen White, de los profesos cristianos, se predica una forma de acercarse a Dios totalmente alejada de la que Él pide. Y a veces esto contamina inclusive hasta nuestra propia iglesia, porque queremos imitar a los demás. Consideremos si Dios está agradándose y con cuánta sinceridad nosotros estamos ofreciendo. Y la sinceridad se muestra obedeciendo. Y la siguiente parte, sangre de toros y de machos cabríos. ¿Ustedes se imaginan cómo era el tabernáculo donde se practicaban los sacrificios? Era un lugar donde se sacrificaban los animales. El penitente ponía su mano en la cabeza del animal y con un cuchillo lo degollaba. Y la gente dice, pero qué crueldad. Es que esa crueldad que se mostraba, y de verdad sí era cruel, matar un animal inocente y cargarle nuestras culpas simbólicamente a él, que simbolizaba cargarle nuestras culpas a Jesús. Es la misma crueldad con que nosotros hemos tratado a Jesús. Estos eran meros símbolos. ¿A quién apuntaban? Apuntaban a Jesús. Y con la misma crueldad con que se realizaban estos sacrificios, Cristo fue sacrificado. La muerte de cruz, que fue inventada por los asirios y que fue adoptada por los romanos, a través de la historia, a través de la crueldad humana, ha sido el sacrificio más cruel, implacable y despiadado que haya podido inventar el ser humano. No hay otra forma peor que la muerte de cruz. Y eso tuvo que hacer Jesús solamente para ocupar el lugar que yo merecía. Como en el ejemplo que vimos en lecciones pasadas, el sacrificio o el casi sacrificio de Isaac. Y Abraham le dice, Dios se proveerá de cordero. Cuando Adán y Eva pecan, no mueren ellos, pero murió un cordero que simbolizaba a Jesús. Cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, no muere Isaac, pero murió un cordero igualmente. Tú y yo somos librados de la muerte eterna, pero alguien tuvo que enfrentar antes esa muerte, y fue Jesús, y de la manera peor que el ser humano se pueda imaginar. Y estos machos cabríos inocentes simbolizaban a un Cristo inocente cargando los pecados, aún sin tener culpa, cargando tus pecados y los míos.
Y seguimos con la siguiente parte. El Cordero de la Pascua. Como dijimos en la introducción, no es en el Sinaí, no es en la Pascua cuando se instituye las formas de sacrificio, sino que Dios aprovecha todo momento. ¿Para qué? Para encargarse de salvar a su pueblo y hacer un hecho conmemorativo de cada una de sus experiencias. Recordemos que el pecado hizo separación entre el hombre y Dios, porque es el hombre el que se separó de Dios. Y Dios siempre vivió buscándolo y viendo la forma de que el hombre estuviera cerca de él. Por eso hay una fiesta cada vez que Dios logra su objetivo de tenerte cerca a ti, de tenerme cerca a mí. Ese Cordero de la Pascua, según Éxodo 12, quiero leer ese pasaje. Éxodo capítulo 12, por asuntos de tiempo, vamos a leer solamente desde el versículo 3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no bastase para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho, de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomará la sangre y la pondrá entre los 2 postes y en el dintel de las casas en el que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Y dice el versículo 11, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. La enseñanza de la Pascua. La Pascua la celebra el pueblo antes de salir de Egipto. La Pascua simbolizaba el encuentro que nosotros tenemos con Jesús y el perdón de los pecados. Sin hacer nada, allí se manifiesta la gracia. Tiempo después de celebrada la Pascua, ya en el Sinaí le da los mandamientos. ¿Cuál es la enseñanza aquí? Que primero está la gracia que nos pone en armonía con los mandamientos, que es recién por la gracia de Jesús, a través de lo cual nos da la capacidad y el poder de estar en armonía con esa ley y poder observar sus mandamientos como Dios quiere. Y ese sacrificio de la Pascua se convirtió en la fiesta judía más grande. ¿Por qué? Porque era el día de la expiación, era el día cuando todos los pecados deberían haber sido confesados para poder ser perdonados. Y este cordero tenía que ser sin defecto alguno. Simbolizaba en su totalidad a Jesús. Jesús vino a poder triunfar en aquello que Adán fracasó. Adán pecó, Jesús venció. Adán hizo eco de la palabra de Satanás que dice que la ley de Dios es imposible guardarla. Cristo vino a demostrar lo contrario. Por eso, donde Adán fracasó, Cristo venció. Él es nuestra Pascua. Y tenemos la siguiente parte, que es una profecía que se encuentra en el libro de Ageo. Y diríamos, o el mundo cristiano en estos momentos diría, si hubiera estado en aquel tiempo, diría que Ageo no era un profeta porque esto no se cumplió. ¿Qué dice el libro de Ageo? Ageo capítulo 2 y versículos desde el 7 hasta el 9. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos.
El pueblo de Israel tuvo dos templos. El primero que lo construye Salomón y que fue un templo tan glorioso. Y Dios bendijo tanto al pueblo de Israel en los tiempos de Salomón, que ese era el propósito de Dios. Que vengan las naciones vecinas a ver por qué era una ciudad, un pueblo tan próspero. Y ellos mostraran la bondad y la misericordia de Dios y todos los pueblos vengan y se conviertan a Dios. Y eso enseña las Sagradas Escrituras y lo hemos visto en lecciones pasadas, cuando Dios dice que las naciones vecinas dirán, ¿y qué pueblo entendido es este? ¿Qué leyes y estatutos más justos que tiene? Pero no cumple el propósito, el pueblo de Israel. En lugar de eso, se llenaron de orgullo, de arrogancia, se aislaron y en lugar de compartir el conocimiento de ese Dios maravilloso, se lo guardaron para sí y se llenan de orgullo. Y como no cumple la función, entonces Dios permite que ese templo sea destruido. Pero les promete después, en los tiempos de Isaías, en los tiempos de Artajerjes, en los tiempos cuando ya reinaban Media y Persia, construir otro templo. Y Ageo dice que ese templo, pues la gloria de ese templo iba a ser mayor que la anterior. Y habían personas que todavía habían quedado de los que conocieron el primer templo. Fue un templo glorioso, inclusive la dedicación fue tan espectacular que cuando se ofrece el sacrificio, los sacerdotes que estaban oficiando tuvieron que salir porque viene fuego del cielo, se llena de la presencia de Dios. No solamente el templo era hermoso, sino la presencia de Dios y allí estaba el arca en el lugar santísimo. Cuando este templo es destruido, según Ellen White, personas piadosas escondieron esa arca para que no caiga en manos paganas. El segundo templo no tuvo ni la gloria del primero y tampoco tuvo ni siquiera el arca. No tuvo la manifestación de que cuando fue dedicado descendiera fuego del cielo para que consuma. No tuvo absolutamente nada. Y la gente lloraba, aquellos que habían visto el primer templo lloraban. Pero en realidad la promesa era otra. Pero la gloria del segundo templo no estaba en lo esplendoroso de la construcción, ni siquiera en el arca de la Shekinah que debería estar en el lugar santísimo. Estaba en que el mismo Dios encarnado estaría en ese templo. Estaría en persona, tomando la naturaleza humana. Y el pueblo no lo entendió. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué no conocieron el tiempo de su visitación, como dice Jesús? Porque perdieron de vista cuál era el propósito de ellos como nación y como pueblo. Se apartaron del verdadero cometido que Dios le había dado. La pregunta para ti y para mí, ¿estamos cumpliendo nuestro cometido? Tenemos verdades muchísimas más grandes, completas y comprensibles que las que tuvo el pueblo de Israel. ¿Y qué estamos nosotros haciendo con esas verdades? ¿Nos las estamos guardando para nosotros, sintiéndonos privilegiados por haberlas recibido? ¿O las estamos compartiendo? Y viene la última parte de un Dios creador. A algunos profetas se les permite ver la magnificencia y la omnipotencia de Dios, un Dios creador, ese Dios que quiso estar junto a su pueblo rebelde. Y hay varios pasajes como Isaías, por ejemplo. Isaías capítulo 6, quiero leerlo. Miren el privilegio que tiene Isaías. Capítulo 6 desde el versículo 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, y con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Qué privilegio tan grande.
Lo mismo ve Juan en Apocalipsis. Qué privilegio para aquellos profetas. ¿Por qué Jesús tuvo que esperar casi 4000 años para venir? ¿Por qué no vino antes? Vino en el momento preciso. El propósito de Jesús era vindicar el carácter de Dios, un Dios amoroso, que a pesar de ser todopoderoso, a pesar de ser creador, nunca se despreocupó de sus hijos, ni siquiera de aquel que es el más contumaz pecador. Ese Dios todopoderoso dejó todo por venir a estar con sus hijos. El propósito por el cual Jesús vino, por el cual murió después de vivir 33 años, es porque su vida tenía que ser un ejemplo y mostrar la bondad y el amor del Padre. Satanás desde el comienzo quiso desacreditar a Dios, desacreditar su ley. Pero Cristo vino no solamente a morir por nosotros, a darnos la capacidad para vencer el pecado, a hacernos nuevas criaturas, sino también vino a vindicar el nombre del Padre. Y esa debe ser nuestra labor. Ese sacrificio tan grande y tan inmerecido es para todo aquel que en Él cree. Yo te invito a creer. Si eres una persona que aún no ha aceptado a Dios, no ha aceptado a Jesús como su Salvador, te invito a que veas ese gran sacrificio. Como habíamos dicho, todo el sacerdocio era un simbolismo para el sacrificio de Jesús, un simbolismo del sacerdocio de Jesús. Paradójicamente, cuando ya se rasga el velo del templo, cuando ya no debía haber más sacrificio, hay denominaciones religiosas que recién empiezan allí a elegir sacerdotes, como queriendo anular el sacrificio de Jesús. Cuando ya Dios había dicho, hasta aquí llegó el sacerdocio, porque el velo del templo se rasgó. Se rasgó de arriba hacia abajo. El cordero que estaba para ser sacrificado en ese momento que Cristo murió, escapó, porque hubo un gran terremoto. Es Dios tan amoroso, tan compasivo, el Dios todopoderoso, tomando mi lugar, tu lugar, muriendo de la peor muerte para que nosotros vivamos por Él. Isaac no murió porque hubo un cordero allí. Adán y Eva no murieron porque hubieron 2 corderos. Y esa muerte que nosotros merecíamos, ya Cristo la asumió hace muchos años atrás para que tú y yo vivamos. Que Dios te bendiga. Y recuerda, dale like, comparte, suscríbete al canal, comparte con tus hermanos de iglesia, con tus grupos de WhatsApp. Y nos vemos la próxima semana en un nuevo estudio. Que Dios te bendiga.